definitivamente. Y bueno, estoy muy emocionado de ver lo que el Señor está haciendo. ¿Sabes? Porque yo no sé tú, pero yo realmente me emociono cuando el Señor está haciendo algo diferente en lo natural. Cuando vemos cómo el Señor está moviéndose y a veces decimos, wow, ¿qué es esto? Pareciera que Dios está contradiciendo, pero no, no es así. El Señor está haciendo algo poderoso. ¿Sabes? Como cristianos tú y yo tenemos que entender que estamos con el Señor, con el Rey de Reyes, Señores, señores, y que Él nos puede ayudar siempre, ¿sabes? De que no hay enemigo que pueda venir a dañar o a destruir lo que el Señor está haciendo, porque ninguna armadura forjada contra los hijos de Dios va a prosperar. Y algo que es importante es que nosotros nos levantemos, es que nuestra fe se despierte. Yo realmente quiero hablar una palabra en estos momentos que te inspire a buscar del Señor, que te inspire a crecer en tu fe. Y sabes, mira, escucha, si tú puedes estar viendo aquí incluso online, tú dices, mira, yo te animo a que tú allí en tu sala, en la sala de tu casa, tú también digas amén, amén a todo esto que el Señor está hablando. Y quiero que estemos también precavidos acerca de lo que el Señor está haciendo, porque muchas veces nosotros ignoramos el mover del Espíritu Santo. ¿Quiénes de ustedes les gustan los milagros? A ver, ¿quiénes de nosotros están esperando un milagro en nuestras vidas? Quizás es alguna enfermedad, quizás tiene que ver con algo financiero, que tú estás teniendo problemas, pero yo te quiero animar a que Dios quiere llenarte de fe, con fe. Y quiere llenarte de la fe por lo milagroso. Así que yo te voy a hablar acerca de eso. Y se llama lleno de fe por lo milagroso. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros podemos ver de que esta escritura puede sonar un poco contradictoria? ¿Sabes? A veces decimos, ¿cómo nosotros podemos tener la garantía de algo que se espera y la certeza de lo que no se ve? A ver, cuando tú y yo empezamos incluso a analizar esto, podemos ver de que esto es un poco contradictorio. O sea, ¿cómo podemos creer en algo que no estamos viendo? Pero hay algo que el Señor nos habla. Dios es el Dios de esperanza. Y esa esperanza viene de parte de Dios. Así que yo te animo a que no te quedes callado, sino que también allí, así. Y gracias por aquellos que nos están viendo online, porque yo creo que ellos dijeron amén. Amén fuertemente. Y sabes, esto es algo que la palabra de Dios nos anima. Dice, tú tienes que tener la garantía, la esperanza de algo que estás esperando. ¿Sabes? Esto es algo que tú tienes la certeza de lo que no se ve. Cuando tú y yo empezamos a ver lo invisible, lo que no se ve aquí terrenalmente, es algo increíble. Es como cuando tú le das la vida al Señor Jesús. Tú dices, yo quiero ver al Señor Jesús en carne. Pero, ¿sabes? Yo necesito tomar un paso de fe para empezar a ver al Señor moverse, incluso sin yo tenerlo que ver físicamente. ¿Sabes? Tú y yo podemos ver que muchas veces, wow, esta fe es algo que pasó, que nosotros creemos en Jesús y hay algo que se mueve entre nosotros, que es un Dios que aunque tú y yo no lo podamos ver con esos ojos, el Señor está allí. Hebreos 11:2-6 dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a un Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y aquí vemos cómo la misma palabra nos está hablando acerca de esa fe que tuvieron nuestros antepasados. ¿Sabes? Cuando vemos de que Noé, él hizo un arca y pudo hacerlo con un paso de fe, porque es que, a ver, no estaba pasando nada en ese momento. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a nuestro Señor. El número uno de algo que tú y yo tenemos que tener dentro de nosotros es fe. Mira, esto no se trata de qué tú puedes tener a nivel físico. No se trata de lo que esté a nuestro alrededor. Wow. Yo tengo muchas escrituras en estos momentos, pero es la fe. Tú y yo no podemos
agradar al Señor sin fe, eso es imposible. Así que hay algo que yo te quiero animar a que tú puedas crecer también en tu fe, a incrementar tu fe. Sabes, incluso cuando yo empecé a predicar en mucho tiempo atrás, cuando realmente estaba un poco más joven, ¿sí? Y yo podía ver que incluso mi fe ha crecido. Yo no puedo ver mi fe igual que cuando yo empecé a predicar ahora. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ir creciendo en esta fe. Tenemos que entender que hay algo que tiene que ser constante entre nosotros como hijos de Dios. A ver, vamos. Yo puedo ver algunas personas que están emocionados con esto, pero hay otros que quizás están un poco callados. Pero te animo a que te animes con esto, porque en Romanos 12:3 dice, en la palabra del Señor, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de la fe que a Dios le haya dado. Y yo te quiero animar a que tú puedas entender esta palabra, que el Señor, sí, Él te ha dado una medida de fe, pero Él quiere que tú crezcas en ello. Así que yo te quiero animar un poco más. Mateo 17:20 dice, por la poca fe que tienen, le respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Incluso Jesucristo nos está diciendo, mira, ¿sabes? Yo no sé si tú sabes cómo es el grano de mostaza, pero eso es bastante pequeño. Y mira cómo el Señor les está hablando aquí a ellos. ¿Sabes? Yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de predicar acerca de esta parábola del grano de mostaza. Y entonces yo me fui al supermercado y dije, bueno, yo quiero descubrir cuán pequeño es esto. Y yo la puse en mi bolsillo y dije, en la prédica voy a hacerlo. Y entonces cuando yo puse ese granito de mostaza en mi bolsillo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo estaba listo para ir a predicar. Entonces yo le dije, bueno, ¿alguno de ustedes quiere ver un grano de mostaza? Y entonces, cuando yo puse mi mano sobre mi bolsillo, pude ver que estaba tan pequeño que se metió por en medio del bolsillo. Y entonces puse varias, ¿verdad? Pero empezaron a irse por en medio, así, por dentro de mi pantalón y por lo tanto yo pude sentir que las semillitas estaban bajando por mi pierna. Y entonces fue un poquito más difícil, pero luego les mostré, les dije, mira, ustedes las pueden ver. Y todos, ¿y sabes? Yo no tenía nada en mi mano porque todas se fueron. Y entonces no había nada en mi mano. Y les dije, ¿las pueden ver? Y me dijeron sí, pero no tenía nada en mi mano. Y ¿sabes? Incluso las personas todos nosotros podemos ver de que esta parábola es una gran ilustración de ver cómo algo tan pequeño puede hacer algo increíble. Lo vemos también en Hebreos 11, en Mateo 13, 31 al 32. Como el Señor también nos está hablando de que el grano de mostaza es una de las más pequeñas. Cuando lo vemos aquí en este versículo dice, aunque la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. ¿Sabes? Incluso cuando esta semilla es tan pequeña, tú puedes crecer, esta semilla puede crecer hasta volverse un gran árbol. Como iglesia podemos creer de que Jesucristo, esa semilla que el Señor planta en nosotros por fe, puede empezar a crecer para hacerse un gran árbol. A ver, nosotros no podemos decir, esta es mi semilla, yo tengo que mantenerla y nadie tiene por qué ver mi semilla. Esto no es así. A ver, tú tienes que plantar esa semilla. A ver, alabado sea el Señor. Así que vamos a continuar viendo. ¿Qué es lo que necesita entonces esta fe? ¿Qué necesita la fe entonces para que esto pueda crecer dentro de nosotros? ¿Cómo nosotros podemos llenarnos de esa fe? ¿Sabes cómo? Bueno, así que vamos
voy a darles aquí unos tips, voy a hablarles aquí acerca de unos puntos claves de cómo nosotros podemos crecer, ¿sabes? Porque incluso vemos en otros campuses que nos están viendo alrededor del mundo de que ellos están, por ejemplo, en Brisbane, en Australia, ellos también están viendo ese servicio. Así que, a ver, hay algo poderoso que el Señor va a hablar aquí a cada uno de nosotros. Número 1, la fe necesita luchas. Oh, creo que estas cosas muchas veces no nos gusta. Ajá. Pero me gusta este mensaje. La fe necesita luchas. Necesita problemas. Vemos en Hebreos 11:7-11. Dice, por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. A ver, esposos, ¿pueden tratar esto con sus esposas? Wow. Imagínate tú esto. Si tu esposa te dice, ¿a dónde vas? Tú le dices, ajá, no sé, pero por ahí voy. A ver, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a ir a un lugar donde tú ni siquiera sabes? Pero por la fe, lo que hizo Noé fue empezar a edificar este arca. ¿Sabes? Esto es algo que es poderoso. Como dice incluso en el versículo 11, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de Sara, mismas era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Wow, incluso vemos Abraham, 100 años. 100 años. Y Dios le está diciendo a él, Abraham, ¿tú quieres un hijo? A ver, un niño con Sara. A ver, te lo voy a dar. Imagínate tú. ¿Cuántos de ustedes quizás estarán pensando, a ver, ¿cómo pudo haber pasado esto? Imagínate, Abraham. ¡Sara! ¡Sara! ¡Vamos a tener un bebé! Imagínate a Sara. Vete de aquí. A ver, 100 años. ¿Cómo es que tú vas a planear? A ver, no me puedes decir que esto no era un problema. A ver, sí, Señor. Alabado sea Dios. Y vemos, Marcos 9:17-24. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumajarazos, cruce sus dientes y dice que se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarazos. ¿Cuánto tiempo hace que le ha pasado esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era pequeño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Mira esto, versículo 23. ¿Cómo si puedo para el que cree todo es posible? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. ¿Sabes? Hay algo que tú y yo tenemos que entender y es que tenemos que empezar a creer, a tener esa fe fuerte en el que, independiente de las circunstancias tan difíciles, de los problemas que podamos estar pasando, podamos decirle, Señor, necesitamos ayuda. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que tenemos que ser sinceros con el Señor y decirle, Señor, ayúdame con mi poca fe? ¿Sabes? Yo creo que mi padre fue salvo porque por mucho tiempo mi madre estuvo orando por ello. ¿Sabes? Incluso muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿esto irá a pasar? ¿Cuántos de nosotros podemos muchas veces que preguntarle al Señor? Tenemos que decirle, Señor, ¿esto va a pasar? Y podemos decirle, Señor, ayúdame con mi poca fe.
hay una cita, dice, la gran fe es producto de grandes luchas. Los grandes testimonios son el resultado de grandes pruebas. Los grandes triunfos solo pueden surgir de grandes pruebas. Esto es algo que tú y yo tenemos que recordar. La gran fe es producto de grandes luchas, pero eso van a ser grandes testimonios para ser resultado de las grandes pruebas. Y aquí podemos entender también de que la fe necesita comida. A ver, la fe necesita comida. Y lo vemos también en la palabra, cuando en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Es la comida espiritual, comida para nuestra fe. A veces nosotros podemos estar muchas veces fuertes en nuestro espíritu, pero estamos muchas veces sedientos de la palabra de Dios. Y a veces esto puede sonar como, wow, ¿cómo es que esto no está alineado? Pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar verdaderamente a fortalecer y a crecer nuestra fe. Hay algo que muchas veces, cuando yo he leído la palabra en esos momentos que son tan difíciles, hay algo que es difícil, pero hay incluso nombres que tú puedes ver que te hacen como, a ver, estoy hablando en lenguas con esto, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Para qué eso está allí? Y incluso mi carne, sí puede decir como que no está dispuesta a leer esto y no ve como el cambio en la fe. Pero cuando tú entiendes que tu espíritu sí comienza a hacer, wow, eso es lo que yo quiero, lo puedo sentir. La palabra de Dios es lo que te va a ayudar a crecer en tu fe. En Romanos 14:2, algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. ¿Sabes? Esto es algo que nos puede ayudar a entender. Que nuestra fe es como algo que cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo. Y, ¿sabes? Tú puedes ver que allí tienes esas diferentes opciones que tú comes lo que más te conviene, ¿verdad? Y con base en esto tú puedes llenarte. ¿Sabes? Mi hermano y yo llegamos a ir a un restaurante en Australia. Y allí en ese momento nosotros empezamos a ordenar algo y empezamos a ordenar quizás mucho en ese momento y nos dijeron, no más. Y nosotros íbamos, a ver, nosotros no estamos en nuestro 14º plato. Nosotros podemos, pero de alguna forma ellos en ese momento dijeron no. Y fue increíble porque uno dice, ¿cómo es posible que esto esté pasando, verdad? De cómo esto puede suceder. Nosotros queremos llenar nuestro plato de comida, porque pues había algo que era estilo buffet y era algo wow, delicioso, y entonces mi plato estaba súper lleno y wow, esto fue súper rico, pero nos dijeron no más, o sea, es un solo plato y quizás muchas personas van y dicen, no, sabes que tienes muchas opciones, y dicen, no, sabes que yo solamente voy a comer vegetales. A ver, tú puedes comer más. Tú estás en el restaurante equivocado. A ver, ¿cómo es que solamente puedes comer ensalada? Wow, no. Yo incluso no puedo hacer esto en mis sándwiches, o sea, tengo que ponerle de todo. Así que incluso si tú eres una persona vegana en lo natural, tú puedes ser una persona que se anima a comer también de todo en lo espiritual. ¿Sabes? La palabra de Dios es nuestro pan diario. La palabra de Dios no dice que es tu plato semanal. ¿Cuántos de nosotros podemos entender esto? A ver, tenemos que comer. Todos los días necesitamos comer. Yo estoy hambriento. A ver, o muchas veces vas a McDonald's, comida que no conviene. A ver, tú tienes que empezar a comer lo saludable, la palabra de Dios a diario. ¿Cómo tú puedes entender que esto va a traer beneficio para tu espíritu? Va a ayudar a crecerte en la fe. Incluso tú puedes comer hasta el punto de decir, ya no puedo comer más porque ya estoy lleno.
Pero si tú comes cualquier cosa, tú luego no vas a tener espacio para lo que verdaderamente es saludable. Muchos de ustedes quizás pueden decir, wow, yo no sé cómo hacer que las cosas empiecen a cambiar en mi vida. Mira, a mí me gusta mucho leer La Reina Valera. Y me gusta mucho leer esta versión, pero muchas personas dicen, wow, esta versión es muy difícil de entender. Pero incluso para esto, el Señor también nos ha dado diferentes opciones. Así que, a ver, yo en estos momentos estoy hablando en la versión nueva, versión internacional. A ver, esta es fácil de entender. Sí, aquí estoy hablándoles a través de incluso de esta versión para tratar igual de hacerme explicar correctamente de que nuestra fe nos puede cambiar. De que quizás estás lidiando con enojo en estos momentos. Quizás estás lidiando con otras situaciones. A ver, comienza a cambiar el canal. Muchas veces yo recuerdo estar leyendo libros acerca del mundo, acerca de otros lugares y bueno, digo, bueno, ¿qué va a pasar aquí con esto? ¿Cómo voy a poder igual, al estar leyendo todo esto, llenar mi fe, verdad? O sea, no. Nosotros tenemos que ver que nuestra fe necesita un empujón. No se puede quedar solamente en algo básico. Nuestra fe necesita ser impulsada por cada uno de nosotros. Gálatas 6:2-6 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. A ver, hermanos, a ver, podemos ver que aquí hay algo que Dios nos está hablando. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Wow. Tú tienes que hacerte alrededor de personas que tienen y están llenos de fe. Proverbios 27:17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Tú puedes ver que aquí el Señor nos está diciendo, para que tú y yo podamos ser transformados, tenemos que también ser transformados por medio de nuestro trato, nuestra comunión con otras personas. Esto es algo que verdaderamente nos puede traer algo bueno o algo malo. Pero va a producir un resultado con quien tú te relacionas. Así que es importante que tú puedas muchas veces decir, ok, de esto es suficiente. Oh, esto no lo quiero. A ver, tú tienes que empezar a ver dónde y con quién estás pasando tiempo. ¿Quiénes de ustedes están hambrientos? ¿Quiénes de ustedes están llenos de la fe? A ver, yo siempre le pregunto a la gente, a ver, ¿dónde tú sabes que hay un excelente restaurante con gran comida, con deliciosa comida? Yo siempre estoy así, como pensando en esto. Y miro a ver de dónde hay restaurantes cerca donde yo pueda ir y wow, gloria a Dios, voy a comer. Wow. Realmente me gusta mucho estar alrededor de personas que me permitan estar contentos. Y el número 4, la fe necesita acción. La fe necesita acción. Santiago 2:14-18. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Wow. A ver, vamos. Dilo fuerte. Y yo te mostraré la fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Mira, nosotros vemos también en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe.
Judas 1:3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Mira, yo te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo la estás llenando? Yo sé que hay unos días en el que uno puede estar muy frustrado porque hay muchas cosas que están en las redes sociales, que están trayendo quizás miedo, que están trayendo tensión en las personas. Tú puedes estar diciendo, a ver, yo tengo sentido común de lo que está pasando alrededor del mundo, cómo estoy viendo esto. Incluso cuando yo esto veo en mi correo, digo, Señor, yo en el nombre de Jesús rompo con toda cosa que quiera venir a traer, Señor, en mi país, en mi nación, en mi familia. Y empezar a romper en el nombre de Jesús esas cosas que el enemigo quiere estar haciendo. Tenemos la fe para orar y decir, Señor, ninguna armadura forjada contra mí prosperará. Yo tengo fe en mi vida ahora mismo y yo voy a accionar mi fe. Yo voy a vivir en esa fe. Amén. A ver, si tú le hablas a la pared, entonces tú vas a empezar a ver cómo esa pared se va también a derrumbar. Gracias a Dios en que podemos tener a un Dios que es poderoso y que puede hacer que nuestra realidad cambie. Pero nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe. Ejercítala. ¿Estás bien con esto? A ver, si tú vas al gimnasio, wow, felicitaciones. Muy bueno, muy bueno. ¿Estás bien con esto? Pero incluso cuando Pedro caminó sobre las aguas. A ver, yo no tengo ni idea cómo esto pasó. Wow. Incluso muchas veces, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Imagínate tú. Pero es algo increíble cómo el Señor también allí permitió que lo hiciera. Incluso cuando Jesucristo sanó a aquellos que estaban ciegos, había una acción en la fe. ¿Sabes? Hubo alguien que dijo, yo prefiero morir en la fe que vivir en el no creer, que vivir en la duda. ¿Sabes? Yo prefiero tener esa fe que traiga el cielo a mi alma. Entender que nuestra fe puede traer el cielo a nuestra alma. Yo quiero caminar en ese tipo de fe. No sé tú qué piensas, pero esto, cuando yo me cortaba el cabello y yo tenía también aretes. Y a ver, yo estaba en los 80, y nosotros teníamos esos momentos de cantar canciones muy agradables y wow, alabando al Señor, gloria a Dios. Y sabes, eso tenía una gran letra, esas canciones, nosotros bailando, cantando. Era tu decisión de creer o no. A ver, yo canto por la fe. Y nuestra fe eso es lo que nos va a ayudar a empezar a tomar acción por la fe que tú tienes dentro. Yo quiero animarte en estos momentos que tú actives tu fe. Allí donde me estás viendo, donde quiera que tú estés, que empieces a activar esa fe. Si tú en estos momentos estás necesitando un mover en el Señor en tu área financiera, tú no tienes necesidad de estar chequeando las cosas naturales, pero lo espiritual. Empezar a creer, Señor, yo creo en que sí vas a empezar a hacer algo diferente. Si tú necesitas que tus hijos sean salvos, tú vas a empezar a hablar por fe, que ellos lo van a hacer. Ellos van a recibir al Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que grandes testimonios así han ocurrido alrededor del mundo? De ver cómo hablando, declarando con fe que el Señor lo va a hacer. Y entonces, incluso hay personas que dicen, pero es que, yo no creo en Jesús, yo no puedo. Y yo digo, wow,
¿Qué es esto? Ella lo que estaba diciendo y luego ella pudo ver algo diferente. Y yo luego le pude decir, vamos a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes saben que hay algo diferente cuando empezamos a creer? Yo quiero caminar por fe. Amén. Vamos, amigos, hermanos, familia. Tú y yo tenemos que levantarnos en esa fe. Porque hay algo que el Señor tiene para cada uno de nosotros cuando nosotros nos levantamos en esa fe. Donde tú estés allí en ese lugar, yo te quiero animar a que comiences a cultivar esa fe ahora mismo. Tú puedes ver cómo el Señor va a transformar tu realidad. Yo te digo algo, incluso si tú piensas que hay personas que están a mi alrededor, ¿cómo van a ser impactadas? Porque ellos te están viendo. Ellos te están viendo. Amén. Vamos, hermanos. Yo quiero que tú te levantes. Yo quiero que tú levantes esa vida de fe. Y paso a paso vamos a poder ver cómo crecer en esto. Si tú no estás dudando, si tú no estás como las olas, moviéndote quizás sí, quizás no, pero empezar a creer fuertemente que el Señor lo va a hacer, que el Señor se va a mover de una forma maravillosa. Cuando nosotros creemos que el Señor está haciendo. A ver, puede sonar esto muy angelical, pero es cierto. Pero muchas cosas comenzaron a cambiar en mi vida. Incluso las personas que estaban a mi alrededor podían ver lo que la fe estaba haciendo en mi vida. Incluso muchas veces como el enemigo se empezaba a levantar. Porque cuando tú empiezas a crecer en tu fe, las luchas comienzan a aumentar. Pero quizás muchas veces me tocó decirle adiós a muchas personas, pero hay personas que incluso hubo momentos en el que odié a muchas personas con mucha pasión. Pero con Cristo esas cosas empezaron a cambiar. Muchas cosas en mi carácter, en mi forma de pensar, ese odio, esa forma en el que yo también hablaba, el volumen con el que yo también muchas veces estaba hablando. Pero en esos momentos en el que yo empecé a ver mi fe transformada, empecé a ver el mover de Dios en mi vida. Empezar a ver que el Señor nos ha llamado a ser testigos de esa fe. El Señor nos habla, ven a mí. Y Él es el que se encarga de llenarnos en la medida en la que tú y yo empezamos a buscar. Incluso saber que el enemigo está perdiendo. El enemigo está haciendo cosas para tratar de hacer que nuestra fe se baje, que nuestra fe disminuya. Pero entender que Jesucristo es aquel que nos puede cambiar. Incluso si la gente nos puede hablar, pero tú y yo podemos entender que durante el ministerio el Señor había estado orando. Y yo recuerdo que tuve que salir de ese lugar y yo empecé a ver que, wow, yo estoy cambiando. Y empecé a ver esa diferencia de yo cuando arranqué y del yo cuando salí de allí. ¿Sabes? Amigos, esto es un tiempo en el que tú también puedas ver tu fe tiene que ser cambiante, tiene que cambiar para crecer.